fuerza. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen de cómo sería la respuesta del instrumento tipo de Arsenal, tipo imán permanente con caras polares, digamos, redondeadas, que es el que llamamos nosotros de tipo campo radial uniforme. En este equipo, digamos que por aquí tendríamos lo que llamamos las entradas y salidas de las espiras, y si nosotros logramos hacer circular una corriente aquí en este sentido, ella va a hacer su recorrido dentro de las espiras, y producto de que hay una interacción de campo magnético que va de forma radial, digamos, al tener esta cara, independientemente de la posición aquí relativa a θ en que se encuentre el conjunto de espiras, va a haber una interacción entre lo que es el campo magnético B, que dicho sea de paso es fijo, no es variable en el tiempo ni nada, la corriente, y aparece, digamos, una fuerza que es perpendicular tanto al campo magnético como a la corriente, que es una fuerza electromagnética que va, digamos, entonces a impulsar a este conjunto de espiras que pivotea alrededor de este punto a que gire, es decir, hay una fuerza que produce lo que se llamamos por el brazo un torque electromagnético, que en forma resumida lo voy a colocar aquí. Ese torque electromagnético viene dado por el producto, según este ejercicio, por la geometría, el número de espiras por la corriente y las dimensiones de la espira L y W, el largo y el ancho de la espira. Este es un torque electromagnético que, si analizamos aquí, el campo magnético es constante por ser esto un imán permanente. En el número de espiras, L y W son las dimensiones de las espiras, el largo y el ancho, y queda dependiendo netamente de la corriente de C que le hagamos circular. Entonces esto producirá, digamos, un torque electromagnético que lo hace girar en un sentido, hace lo que llamamos el principio del motor, y tenemos un equilibrio que proporciona el resorte o espiral circular que va en sentido contrario, llamémoslo T sub R, y que cuando hacemos la sumatoria de todos esos torques y se entra ya en un equilibrio, es decir, decimos que ya se dejó de mover el conjunto móvil, entonces nos queda esa ecuación que conocemos como llamémosla el torque electromagnético, que depende de la corriente, que podemos decir que es K veces la corriente I, o un K sub 1, llamémosla, porque N, B, L y W son constantes, y el torque, digamos, reciprocante del resorte, que va en sentido contrario, llamémosla K sub R, al sentido de giro θ a medida que él se va moviendo. Entonces, al igualar nosotros eso a cero, este torque más este torque, nos queda que K sub 1 por I es igual a K sub R por θ, y de ahí viene la ley de deflexión estática que conocemos, que si ponemos que aquí una constante absorbe a la otra, me queda que θ es proporcional a la corriente, lo que nosotros conocemos como la ley de deflexión estática. Este que está aquí, digamos, este pequeño resumen nos va a servir a nosotros para entender el próximo instrumento, que es el tipo de el instrumento de tipo electrodinámico.
El instrumento de tipo electrodinámico es algo muy similar a esto, pero con la salvedad de que en el torque electromagnético hay una interacción entre la corriente que pasa por aquí por las espiras, pero también con un campo magnético, pero ese campo es variable. Vamos a tener aquí no ahora un imán permanente, sino que vamos a tener un material ferromagnético y un conjunto de espiras alrededor de este material que me va a ayudar a nosotros variar el campo magnético. Entonces, esto que está aquí sería la variación que yo estoy proponiendo, en donde estaría circulando una corriente, llamémosla I sub 1, no la voy a colocar fija, sino que sería una corriente variable en el tiempo, puede ser, y también por aquí llamemos a esta corriente I sub 2, una corriente que entonces hará que el campo magnético que va de aquí apuntando hacia las espiras sea, digamos, ese campo magnético B proporcional a la corriente I sub 2, de tal manera que ahora en el campo electromagnético tendríamos una cuestión que depende del campo magnético B, igual del número de espiras, de la corriente I sub 1, de L y de W, como en el caso anterior, pero con la salvedad que ahora yo puedo decir que el campo magnético B es el proporcional a la corriente I sub 2. De tal manera de que aquí tenemos de que si estas dos corrientes I sub 1 e I sub 2 son corrientes variables en el tiempo, tendríamos un torque electromagnético no fijo, sino que también sería variable en el tiempo. Y de darse el caso de que esta corriente I sub 1 y esta corriente I sub 2 sean periódicas, tendríamos entonces un torque electromagnético periódico a su vez, y que variable en el tiempo, y que bueno, tendrá su periodicidad. Habrá que analizar en el caso particular de cada corriente I sub 1 e I sub 2. Total es que aquí van a aparecer un torque variable en el tiempo, y que también habrá una respuesta dinámica y a lo largo del tiempo. Entonces esa respuesta lo más es así, responde a un promedio, una ley de promedio, y ese promedio va a depender o va a ser proporcional al promedio del torque electromagnético, es decir, que va a ser proporcional al promedio del producto de dos corrientes. Entonces es un equipo interesante porque tenemos una bobina fija y una bobina móvil. Entonces este aparato, que lo llamamos de principio electrodinámico, es la base para nosotros construir lo que llamamos nosotros un batímetro y también otros equipos. O sea, esta bobina fija pudiese ser de un calibre tal que me permita hacer circular corriente un poco más elevada que las corrientes pequeñas que soporta el filamento que tiene en espiras en la parte móvil. Esta corriente, al tener, digamos, un mayor calibre el cable, tendríamos que o sea, en comparación con este calibre, que es mucho más delgado, tendría una mayor impedancia que en este caso. Entonces nosotros solemos usar esta bobina fija como una bobina por donde hacemos circular una corriente más o menos elevada, es decir, lo llamamos por lo general bobina de corriente, y una bobina de mayor impedancia por la cual va a circular una corriente pequeña. Entonces, si nosotros, por supuesto, tendrá una inductancia, pero si nosotros acompañamos a esa bobina, esta parte móvil, con una resistencia RP, de tal manera de que RP sea mucho mayor
que omega, la frecuencia de trabajo usualmente 60 Hz, LP, es decir, la inductancia de esta bobina, pudiésemos hacer de que esta corriente que está aquí responda de una manera proporcional a una tensión que nosotros administremos por aquí, de tal manera que si yo pongo aquí B su P, llamémosla, de T por aquí va a tener, y se cumple esta condición, voy a tener que I sub P es más o menos igual que B sub P entre RP, si se cumple esto que está aquí. Entonces tendríamos una bobina que, por ser esto muy grande, le va a proporcionar una impedancia más o menos regular a grande, y aquí una bobina que, por tener un alambre grueso, va a proporcionar una muy baja reactancia y muy baja resistencia. Entonces, por lo general, este conjunto, cuando nosotros administramos tensión por aquí y corriente por aquí, entonces el equipo nos va a proporcionar una deflexión proporcional θ al producto o al promedio de I sub P e I sub C. Llamemos a esta I sub C. Pero si I sub P es proporcional a su vez a B sub P, tendríamos que la respuesta promedio de θ es proporcional al promedio de B sub T de P por I sub C. Y esto que está aquí, señores, ¿a qué se nos parece? Se nos parece a algo, a una cantidad que ya nosotros conocemos, que es el promedio de I sub C de B por I, y a esta cantidad lo llamamos potencia o potencia promedio por ciclo. De tal manera de que este instrumento que tenemos aquí, si dedicamos a esta bobina a hacer circular la corriente que deseamos monitorear, y por aquí hacemos circular una corriente proporcional a la tensión que yo deseo monitorear, entonces tanto la tensión como la corriente monitoreada en ese equipo me va a proporcionar una deflexión proporcional al valor promedio de esta tensión variable en el tiempo por la corriente. Es decir, ¿qué hemos hecho con esa conexión? Convertir el instrumento de tipo electrodinámico en un batímetro, en lo que nosotros llamamos un batímetro, y que en las clases de circuito nos dicen por lo general de que es un equipo que tiene una bobina de tensión y una bobina de corriente independiente, y que nosotros, digamos, conectamos de forma conveniente de acuerdo a las necesidades, de tal manera de que si yo tengo aquí una fuente y una carga y yo deseo saber cuál es la potencia que esa carga me está proporcionando, entonces hago circular la corriente de la carga a través de la bobina de corriente, y la tensión la monitoreo, ya que tiene una alta impedancia, a través de la bobina de tensión, que es la bobina móvil. Y tenemos aquí la conexión típica de un batímetro, en donde conectamos este terminal más menos con este terminal más menos de la bobina de tensión con la de corriente.